Saludos, buenas tardes para todos y todas. Una vez más, otro lunes aquí en Todos los Fuegos. Habla acá Javier Rodríguez, para quienes están viendo también. Daniel hoy no está porque bueno, tenía que hacerse ahí unas cuestiones, unos controles médicos, así que le mandamos un saludo enorme. Quizás nos esté escuchando porque justo le coincidía literal con el horario del programa, así que capaz que justo está saliendo y ya nos está escuchando. Y si no, igual de todas maneras vamos a tener su voz porque como es un compañero muy comprometido, nos grabó el editorial que suele leer los lunes, así que ahora en instante lo vamos a estar escuchando. Pero primero vamos a mencionar, acá le mandamos un saludo a Diana que está del otro lado del vidrio, operando como siempre. Y mencionamos el tema de las redes para quienes nos quieran escribir, comunicarnos cosas, mandar información, lo que les parezca. Todo es bienvenido. Así que bueno, ¿qué tal, Dai? ¿Cómo estás? Leo yo sí, porque me dicen que hay un problemita con el micrófono, creo, con el audio, no lo sé. Así que bueno, leo yo el tema de las coordenadas, como le gusta decir a Daniel. Para empezar, nos pueden enviar saludos, mensajes, información, lo que les parezca, a través de WhatsApp por el 11 26 90 84 96. 11 26 90 84 96. Ahí nos escriben y nos llegan, leemos lo que nos envíen. También nos pueden ver a través de YouTube en vivo, por @Radio Rebelde OK, todo junto, @Radio Rebelde OK, todo junto. Bueno, radiorebelde.ar, quienes quieren entrar directamente en la página de la radio. Y por lo que es lo que era Twitter, que ahora se llama X, gracias al amigo Elon Musk, lo mismo, ¿no? Radio Rebelde OK, todo junto, ¿no? Se arroba, si mal no me equivoco, se hace así, se pone Radio Rebelde OK, y por ahí, bueno, también nos pueden ir siguiendo la transmisión y mismo enviar mensajes. Así que bueno, mencionamos entonces que bueno, Daniel se comprometió y nos envió el editorial de todos los lunes, así que bueno, se los compartimos para todos y todas. Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM 1570 Radio Rebelde. Acá estamos disfrutando de esta hermosa tarde en la Plaza San Martín de La Plata, haciendo tiempo para ir a ver la cardióloga, a ver cómo anda el bobo. Bueno, hoy tenemos un editorial picante y se dirige a todo el pueblo argentino y les informamos que los liberales nos mintieron mucho durante mucho tiempo. Se da por sentado que la economía argentina no genera los dólares necesarios para su propio desarrollo, y sobre esta formulación, que aparece como un hecho ineluctable, se asienta el dogma neoliberal que dice que hay que abrirse al mundo porque ello nos permite acceder a los mercados de capitales que asistirán a nuestra economía, escasa en dólares, sin los que se iría a una catástrofe llevando nuestro país a la ruina, cosa que ha ocurrido en los últimos 50 años. En todos esos años, en cambio, salvo el primer año y medio de Alfonsín y los 3 gobiernos kirchneristas, la política del endeudamiento externo es la que nos ha llevado a 3 catástrofes económicas: la de la dictadura, la de Menem de la Rúa, la de Macri, y estamos transitando la 4ª. Vislumbrando la catástrofe que se avecina, políticos y periodistas que se presentan como objetivos hablan de la inversión extranjera directa como si esta fuera buena sin más. Dicen que la inversión extranjera directa es la adquisición o creación de activos físicos como fábricas o empresas por parte de inversores extranjeros en un país distinto al suyo, con el objetivo de establecer una presencia económica duradera.
Es un tipo de inversión que busca una relación de largo plazo y un control significativo sobre la empresa o proyecto en el extranjero. Y se agrega que es un motor importante para el crecimiento económico, ya que facilita la transferencia de capital, tecnología y conocimientos, además de generar empleo, fortalecer las relaciones económicas entre países. Da por sentado que su formulación benefactora ocurre sin más, pero en la realidad no es así, porque esta definición deja de lado los intereses de las empresas y de los países entre los que priman las relaciones de poder existentes entre los monopolios y los débiles capitales del sur global que han desarrollado una mentalidad subordinada. Que no sea favorable depende de los términos de los contratos que realice el país con los inversores. En nuestro caso no ha sido buena por el carácter parasitario de la clase capitalista argentina, que nunca jugó sus capitales en el desarrollo del país, sino por la ganancia fácil y de corto plazo, con el agravante que en los últimos años se han hecho en el marco de la política del endeudamiento del país. En cambio, en China, el dirigente Partido Comunista ha buscado el desarrollo basado en el interés propio, apoyándose en las fortalezas nacionales, dando el resultado opuesto al de la Argentina. En los últimos 50 años, China no ha dejado de ascender hasta llegar a disputar el primer lugar en la economía y la política mundial. Y en ese mismo periodo, Argentina no ha dejado de caer tanto como país en el área internacional como su pueblo, en el que la pobreza pasó del 5% al 50%, mientras que en el mismo periodo 1.000 millones de chinos salieron de la pobreza. Pese a las enormes facilidades que le otorga el lacayo presidente Milei por medio del RIGI, la inversión extranjera directa cayó estrepitosamente durante 2024. Son los datos de la motosierra. Ahora titulamos la parte que sigue: retirar la escalera o cómo nos mintieron mucho durante mucho tiempo. El economista coreano del sur, Ja-Yeon Chang, en su libro Retirar la escalera del año 2004, nos dice que cuando los actuales países desarrollados eran países en desarrollo, usaban muy pocas de las políticas e instituciones que recomiendan a los países en desarrollo. Esto nos permite cuestionar la validez de la receta para el desarrollo del consenso de Washington. Retirar la escalera porque por el camino que subieron los actuales países desarrollados, dicen que no hay que transitar, que hay que transitar el camino opuesto. Por eso este autor le ha puesto retirar la escalera. No sea cosa que otros países se desarrollen y le disputen la plusvalía que se produce en el mundo. Ja-Yeon Chang cita a Friedrich List del siglo XIX, uno de los grandes economistas del siglo XIX que intentó darle un cuerpo teórico a la política industrial. Según List, Inglaterra fue el primer país en perfeccionar el arte de la promoción de la industria naciente, que según su punto de vista es el principio subyacente al camino hacia la prosperidad de la mayor parte de los países. A continuación, señala que quien no esté convencido debería estudiar primero la historia de la industria inglesa. Inglaterra
habiendo alcanzado cierto grado de desarrollo por medio del libre comercio, se dieron cuenta de que el más alto grado de civilización, poder y riqueza solo puede alcanzarse mediante una combinación de manufactura y comercio con agricultura. De esto siempre nos hablaba Manuel Belgrano, que evidentemente estaba en la frontera del conocimiento teórico de la época. Volviendo a los ingleses, se dieron cuenta de que sus locales, sus negocios, digamos, recientemente establecidos, no tenían ninguna posibilidad de éxito en situación de libre competencia con las viejas y asentadas industrias de los extranjeros. Como notas llamativas pero exactas, el padre del liberalismo, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones de 1776, le advirtió seriamente a los estadounidenses contra cualquier intento de promoción de la industria naciente. Y 6 años antes, William Pitt, el viejo y el joven eran ministros de Economía de Inglaterra, molesto por los primeros intentos de los habitantes de Nueva Inglaterra, o sea, el actual Estados Unidos, de crear fábricas, declaró que no debía permitirse a las colonias fabricar ni siquiera el clavo de una herradura. Nos recuerda Licht. Las modernas doctrinas del laissez-faire sostienen que Inglaterra fue el único país que puede afirmar que practicó un libre comercio absoluto en un determinado periodo de su historia. La opinión mayoritaria es que Inglaterra se desarrolló sin una intervención estatal significativa. Sin embargo, dice nuestro amigo List, esto no podría estar más lejos de la realidad. O sea que está diciendo que el liberalismo de Inglaterra es falso. Sin embargo, esto no podría estar más lejos de la realidad. La realidad es que hay indicios de la intervención de Eduardo III, 1327 a 1377, en su intento deliberado de desarrollar la fabricación local de tejidos, de lana. La dinastía Tudor siguió impulsando la industria del tejido y las confecciones, protegiendo la industria naciente, pasando de exportar lana virgen a ser el principal país en la manufactura de la lana. Sin esta industria clave, que explica la mitad de sus ingresos en el siglo XVIII, o sea que la industria clave, la lana, protegida, explica la mitad de los ingresos del siglo XVIII, sin ella hubiese sido muy difícil su revolución industrial. Modificó el mundo a partir de ella, de la revolución industrial. Esta activa intervención y protección de su naciente industria se mantuvo hasta la década de 1860, en la que fue firmado el Tratado de Libre Comercio anglo-francés. Cuando lo firmaron, cuando ya estaban en la cúspide del poder económico y político. El liderazgo tecnológico británico, que permitió su vuelco a un régimen de libre comercio, se había obtenido detrás de unas altas y duraderas barreras arancelarias. Según List, la máxima principal de la política comercial inglesa fue expresada por el primer ministro británico en 1721. Es evidente que nada contribuye tanto al bienestar público como la exportación de bienes manufacturados y la importación de materias primas extranjeras. Exactamente lo contrario que hace el proimperialista Javier Milei, por desgracia, presidente de los argentinos. Mientras que así como Inglaterra
fue el que lanzó con éxito una estrategia de promoción de la industria naciente, su más ferviente partidario fue Estados Unidos, la madre patria y bastión del moderno proteccionismo. A partir de la guerra con Inglaterra en 1812 y dando un vuelco importante hacia una política arancelaria en 1816, repito, 1816, fue proteccionista hasta después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hasta después de 1945, fecha en la que terminó de consolidar su superioridad industrial sin competencia, cuando acabó por liberalizar el comercio y pasó a liderar la causa del libre comercio. Durante el siglo XIX y hasta la década de 1920 fue la economía que más creció en el mundo, pese a ser la más proteccionista durante todo el periodo. Alemania, Francia, Suecia y las pequeñas economías europeas, Bélgica, Países Bajos y Suiza, 3 países de industrialización temprana, siguieron el camino del proteccionismo. Japón llegó tarde a la industrialización porque bajo la amenaza de las cañoneras, los norteamericanos obligaron a Japón a abrirse a un tratado de comercio desigual en 1854. Repito, el liberalismo norteamericano para los extranjeros, muchas veces, como en el caso de Japón, se logró por la amenaza de sus barcos cañoneros. En esos años de libre comercio, entre comillas, libre comercio de las cañoneras, los japoneses fueron tomando conciencia de su atraso respecto de Occidente. Fue la propia clase dirigente la que a partir de 1868 encabezó la revolución antifeudal, conocida como Restauración Meiji, debido a la imposición norteamericana. Japón no pudo recurrir a tasas arancelarias hasta 1911. Las políticas de apertura comercial y peor aún la del endeudamiento externo son las que han traído la ruina a nuestro país. La política del pueblo trabajador debe derrotar esas políticas y reemplazarlas enérgicamente por las del ahorro interno, de los inmensos recursos que existen aún en la economía argentina, en sus cuantiosos recursos naturales y en la laboriosa mano de obra calificada y en la excelencia de su ciencia y técnica que este gobierno está destruyendo con su motosierra. El Frente de Liberación Nacional a Construir tiene la base de su programa en los históricos de la CGT, en el programa de Avellaneda de los radicales patriotas, en el de los sindicatos clasistas cordobeses, CITRAC y CITRAN, que por brevedad sintetizamos en el de Huerta Grande de 1962, surgido en los inicios de la situación prerrevolucionaria a la que llegó Argentina luego de que en 1955 y 1966 la clase capitalista le declarara la guerra. El programa de Huerta Grande, breve, sintético, tiene 10 puntos: la nacionalización de todos los bancos, implantar el control estatal en el comercio exterior, la nacionalización de los sectores claves de la economía, la prohibición de toda exportación directa o indirecta de capitales, desconocer los compromisos financieros del país firmados a espalda del pueblo,
prohibir toda importación competitiva con nuestra producción, expropiar a la oligarquía terrateniente sin ningún tipo de compensación, implantar el control obrero de la producción, abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosamente las sociedades comerciales. Y como último punto, planificar el esfuerzo productivo en función de los intereses de la nación y el pueblo argentino, fijando líneas de prioridades y estableciendo topes mínimos y máximos de producción. Han pasado 60 años del programa de Huerta Grande y todos sus puntos tienen total actualidad porque son medidas que nunca quiso hacer la burguesía nacional argentina y que es tarea que tiene que asumir el pueblo trabajador de nuestro país. Bueno, ahí escuchábamos, como siempre, el objetivo claro e insistente en sus ideas y en sus planteos editorial que siempre manifiesta, ¿no? El compañero Daniel De Santis, que bueno, hoy no está con nosotros por cuestiones médicas, pero nada, sabemos que va a estar todo más que bien, es solo un controlcito. Mencionamos que este pasado sábado tuvo lugar lo que habíamos mencionado el pasado lunes, que fue una actividad en recuerdo, en memoria y en homenaje precisamente a lo que fue la caída en combate en Villa Martelli de la dirección histórica del Partido Revolucionario de los Trabajadores, para lo que se hizo este sábado a eso de las 2 de la tarde, una actividad donde participaron una gran cantidad de agrupaciones, organizaciones, espacios políticos, y también compañeros y compañeras a nivel individual, en recuerdo de ellos, de ellas, y particularmente sirvió como ocasión para iniciar la campaña por el reclamo por la aparición de sus cuerpos, de sus restos que nunca han sido entregados a sus familiares, por lo cual de ahora en más vamos con la intención de que se lleve adelante esta campaña en otras actividades que vamos a ir informando seguramente. Leemos brevemente lo que fue el documento que se logró establecer en común y después vamos a escuchar la intervención que hizo el compañero Daniel De Santis en la ocasión del evento. Leo brevemente: compañeros, compañeras, camaradas, lo primero que tenemos que decir es que hablar de Mario Roberto Santucho, de la dirección histórica del PRT, o de los caídos y caídas en Villa Martelli, es hablar de la construcción de un partido proletario en la Argentina. Es hablar de miles y miles de hombres y mujeres de nuestro pueblo que llevaron a lo más alto un proyecto político revolucionario con independencia política y de clase. Porque fueron esos compañeros y compañeras que cayeron combatiendo en Villa Martelli y miles más los que ofrendaron la vida y su libertad, padecieron la tortura, el exilio, el asesinato de familiares, el secuestro de sus hijos e hijas, todo en pos de conquistar una sociedad de hombres y mujeres libres de la explotación y la opresión de este sistema capitalista inhumano, perverso y asesino. El Robi y esa generación de revolucionarios y revolucionarias luchaban abiertamente por el poder para construir el socialismo, única posibilidad de conquistar una vida digna para el conjunto de las masas explotadas y oprimidas. Como lo hicieron otras organizaciones hermanas y sus mártires, que también fueron parte de la lucha para lograr el sueño de una patria socialista. Y esto que planteamos lo hacemos lejos de cualquier bronce o recuerdo nostálgico de tiempos pasados. El Robi y los compañeros y compañeras que cayeron acá, a un par de cuadras de este lugar donde estamos realizando este acto recordatorio y homenaje, estaban allí aquel 19 de julio de 1976 con la decisión y la señal clara de dar los primeros pasos concretos y materiales para construir, con otras organizaciones hermanas, una opción revolucionaria de poder en la Argentina. Hablar de Santucho y de los compañeros y compañeras es hablar de la construcción colectiva del PRT. Es hablar del cuarto y el quinto Congreso. Es hablar de poder burgués y poder revolucionario. Es hablar de los cañeros y zafreros tucumanos. Es hablar de la Compañía de Montes Ramón Rosa Jiménez. Es hablar del Villazo y el desarrollo del poder local. Es hablar del impresionante proyecto y puesta en funcionamiento de la imprenta de Córdoba. Y es hablar de la construcción de algunas herramientas que se desplegaron y pusieron en pie en aquella etapa. El Ejército Revolucionario del Pueblo, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, el Movimiento Sindical de Base, la Juventud Guevarista,
el Frente Antiimperialista de Trabajadores de la Cultura, la Junta de Coordinación Revolucionaria, todas herramientas que apuntaban a sumar a más sectores de masas a la lucha revolucionaria, a desplegar la unidad con otros destacamentos revolucionarios y a dar un carácter continental a esa batalla. Hablar de Santucho y de los compañeros y compañeras que cayeron en Villa Martelli es comprender que formaron parte de esos cuadros políticos, de esos miles de militantes revolucionarios que se forjaron en la lucha de clases y en aquella ofensiva de masas. No podemos verlos por fuera de ese impresionante proceso que se daba en el mundo y en particular en Argentina. Hablar de Santucho y de los compañeros y compañeras que cayeron en Villa Martelli es hablar de los aciertos y los errores y decir que no nos arrepentimos de nada. Es recordar cientos de anécdotas y es hablar de las enseñanzas que nos dejó para adelante. Hablar de las tristezas y de las miles de alegrías compartidas en cada panfleteada, en cada pintada de la estrella de 5 puntas, en cada acción, en cada expropiación. Es recordar ese grito de guerra que se desplegó contra los enemigos de clase, a Bompla. Dicho todo esto, tenemos que agregar que la burguesía no nos perdonó y no perdona que esos hijos e hijas de la clase trabajadora, hijos e hijas de lo más profundo de nuestro pueblo empobrecido, hayan osado desafiar el poder burgués construyendo una vanguardia proletaria, desarrollando la lucha revolucionaria, golpeando en el corazón de la burguesía sus intereses, poniendo de pie a los oprimidos, brindándole una salida política concreta. Producto de ese odio de clase que profesa la burguesía es que secuestraron el cuerpo de Santucho y, como un botín de guerra, su guerra sucia y genocida, lo desaparecieron y guardaron bajo 7 llaves el secreto de dónde se encuentra su cuerpo. Así lo había expresado el dictador y genocida Videla. Era una persona que generaba expectativas. La aparición de ese cuerpo iba a dar lugar a homenajes, a celebraciones, era una figura que había que opacar. Pero no solo fue ocultar y desaparecer al Robi y a Benito Urteaga, fue secuestrar y torturar hasta la muerte al gringo Domingo Mena, a Fernando Hertel, a Liliana Delfino y a Ana María Lancilotto. Fue torturar, violar, fusilar, mutilar, humillar a cada compañero y compañera que caía en sus garras perversas y asesinas. Pero caía la dictadura y abierto el período de parlamentarismo burgués, desplegaron la teoría de los 2 demonios, teoría que la burguesía desplegó y aún hoy lo hace para encasillar a los revolucionarios y revolucionarias poniéndolos al mismo nivel que los genocidas y fascistas. En definitiva, para aislarlos de las masas obreras y populares. Desde este acto repudiamos la teoría de los 2 demonios y sus personeros y reivindicamos, con sus aciertos y errores, la lucha revolucionaria de los años 70. Reivindicamos a Santucho y a los compañeros y compañeras caídos en Villa Martelli como parte de esa generación que luchó y levantó la violencia revolucionaria en contra de la violencia política ejercida por la clase dominante a lo largo de décadas y décadas y en contra del terrorismo de un Estado genocida una vez consumado el golpe, que levantó la violencia a los oprimidos como único camino y forma concreta de enfrentar al poder establecido por los monopolios y sus fuerzas represivas, como forma concreta de enfrentar, en definitiva, al poder burgués. Con este acto también redoblamos los esfuerzos en la lucha por recuperar el cuerpo de nuestro Robi Santucho, del comandante Mario Roberto Santucho, y utilizaremos todas las herramientas legítimas y legales para avanzar en ese objetivo. Convocamos a los compañeros y compañeras presentes, a las organizaciones y colectivos que son parte de este homenaje, a trabajar desde ahora en la campaña por la apertura de los archivos, la devolución de los restos y la preparación del próximo 19 de julio, donde se cumplirán 50 años de la caída en combate de la dirección histórica del PRT. Porque la necesidad de la lucha revolucionaria, de la lucha por el socialismo, continúa presente hasta el día de hoy. Viva el compañero, camarada y comandante Mario Roberto Santucho, vivan los compañeros y compañeras caídos en Villa Martelli, viva la generación revolucionaria de los 60 y 70, vivan las luchas independientes y combativas de la clase obrera y el pueblo, viva la lucha por el poder obrero y el socialismo. Escuchamos la participación del compañero Daniel de Santis. Acercate ahí. Ese anda mejor. El otro. Ese. Pero se puede hablar Fuerte igual, sí. como en la fábrica, subiste arriba de un banco y empezaste a tirar. Lo que le decían los compañeros, usábamos el tanque de 200 litros. Compañeras y compañeros, tenemos 3 minutos, por lo que no puedo contarles de Benito, con quien nos reuníamos en la Regional Sur una vez por semana durante más de un año. No les puedo contar la reunión que tuvimos en su casa, acá,
en la calle Venezuela, que por supuesto vinimos recontratabicados por el gringo Mena, que era el responsable de organización del partido y atendía el comité de la provincia de Buenos Aires del partido. Por lo tanto, vamos al grano. Todo eso no entra en los 3 minutos, eso era una chapa de introducción. Escuchame, a Fidel Castro, cuando vino acá, le dieron media hora, estuvo contando por qué tuvieron que salir de adentro de la universidad a la calle. Bueno, los que hablamos sabemos que hay que preparar al público ante la oratoria. Yendo a lo concreto, uno ve 3 enormes compañeros que son emblemas de la lucha revolucionaria de aquellos años. Rodolfo Walsh, que ha trascendido como periodista revolucionario. Agustín Tosco, que también trascendió como dirigente del movimiento obrero, y Mario Roberto Santucho como hombre de partido. No solamente fue un militante partidario, sino que fue su fundador, su máximo dirigente, y se proyectaba ya como un líder político revolucionario del pueblo argentino. Y voy a hablar en ese sentido. En su editorial, escribía los editoriales del Combatiente, en su editorial del 31 de marzo de 1976, conocido como Argentinos a las Armas, cometimos un error de apreciación táctica, que no vamos a hablar de eso ahora, pero con ese hecho que 2 meses después fue rectificado, se ha ignorado el resto del documento, que tiene un enorme valor estratégico, porque caracteriza correctamente a la dictadura de los monopolios y al gobierno como contrainsurgente y contrarrevolucionario. Pero además prepara la militancia partidaria para lo que se viene, para enfrentar un gobierno genocida de exterminio de las fuerzas revolucionarias. Él, Santucho, con clara visión estratégica, tenía claro que muchos militantes y dirigentes del partido iban a caer en la batalla, incluso él. Si leen ese documento se van a dar cuenta que está hablando de eso. Está hablando de que muchos dirigentes iban a caer. Por eso preparó al partido en esa dirección. Voy a leer 5 renglones de Santucho. La nueva y decisiva etapa en que nos internamos coloca a nuestro partido en un escenario histórico. Grande es nuestra responsabilidad colectiva y más grande aún debe ser nuestra conciencia, nuestro valor y nuestra determinación de vencer. Y acá da una orden estratégica, terminante, concluyente, que no cumplimos. Y esto para mí fue la máxima derrota del movimiento revolucionario. Dice así Santucho: estrechamente unidos en torno al Comité Central,
siguiendo el elevado y poderoso ejemplo de nuestros héroes y mártires, los militantes del PRT cumpliremos cabalmente y con honor nuestras misiones revolucionarias. Y como uno es maestro de escuela, vamos a repetir, porque esto tiene que quedar bien grabado en la conciencia de los militantes. Estrechamente unidos en torno al Comité Central, siguiendo el elevado y poderoso ejemplo de nuestros héroes y mártires, los militantes del PRT cumpliremos cabalmente y con honor nuestras misiones revolucionarias. Nada más. Ahora también en AM 1570. Radio Rebelde, AM 1570. Queridos compañeros y compañeras, que nos une la rebeldía. Entre tanto ataque y agitación les traigo una buena noticia. Ustedes saben que para nosotros no hay nada mejor que un día peronista. Bueno, ahora a la tradición sumaremos otros, los domingos Piovano. Domingos Piovano. Sí, los domingos de 14 a 18. La doctora Piovano, ¿qué decimos? La infectóloga del pueblo. ¿Pudiste conocer a tu sobrino al final? Mi sobrina, sí, muchas gracias. Imaginen, 4 horas de encuentros, información, música, humor, política, salud integral. Secciones que harán historia. La siesta del domingo ya no es un bajón. Domingos Piovano, una nueva tradición. Sumate a la misa. No lo soñé, pero aquí está. Domingos Piovano, con Gabriela Piovano. Domingos de 14 a 18. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. Bueno, se hizo un poco largo el primer bloque, pero bueno, había varias cosas para mencionar y para decir. Bueno, de más está decir que hay varios elementos que están ahí, inevitablemente nos terminan interpelando, ¿no? Porque de alguna manera todos los eventos que por un lado se mencionan y que tienen que ver con lo que es la historia reciente de nuestro país, y a su vez todo lo que mencionaba Daniel, ¿no? En la primera parte respecto a un proyecto productivo para la Argentina, tiene que ver precisamente con lo que vivimos, que es lo opuesto, ¿no? Vivimos un no proyecto que se basa centralmente en el desguace, el desmantelamiento, el reviente y la entrega de lo que es lo que nos queda de Argentina. El país más endeudado del mundo sin haber tenido una guerra, como puede ser el caso de Ucrania o de otros países, o haber estado tan reventado como le pasó a Grecia, ¿no? Con una clase política desastrosa. Bien, pero bueno, hablábamos el otro día, mencionamos estos cambios que tuvieron lugar a partir de que se le acabaron estos, vamos a decir, poderes y capacidades extraordinarias que había votado en su momento el Congreso al presidente Javier Milei, y ahora, entre comillas, vivimos el periodo que tiene que ver con, entre comillas, jugar en serio, con las reglas, entre comillas, formales que establece el republicanismo electoralista burgués. Y menciono lo de electoral porque estamos hablando de que es un año electoral, donde ya hemos tenido varios procesos eleccionarios en distintas provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hasta ahora nos viene mostrando
más allá de quienes han triunfado, quienes han revalidado sus bancas y quienes han podido seguir sosteniéndose en el poder como gobernadores y demás, la particularidad de el desencanto, el desinterés, la apatía y la absoluta desconexión por la participación electoral que viene teniendo lugar en la Argentina. Y recordemos, como dije, ¿no? Este es un año electoral y hasta fin de año, hasta octubre, cuando sean las elecciones nacionales para hacer el recambio de la Cámara de Diputados y de Senadores, vamos a tener este proceso que están pendientes, entre ellos el de la provincia de Buenos Aires. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires van a tener lugar ahora el 7 de septiembre. La otra semana habían tenido lugar el cierre, digamos, de lo que eran los frentes y alianzas, y lo que restaba ahora era definirse para las distintas, para los distintos alianzas y partidos, bueno, cómo iba a darse esto. Vuelvo a decir esto de que decía al principio de la columna relativo a la, entre comillas, la democracia que tenemos, porque bueno, estamos hablando en realidad de un sistema republicano, parlamentarista, ¿no? Que es la característica, entre comillas, de la democracia argentina, pero que es un sistema que ha demostrado en estos últimos 40 años una grave, profunda, y yo diría terminal decadencia de sus cualidades, ¿no? De sus valores, que lamentablemente, por eso hablaba de lo que es nuestro pasado inmediato, porque esta democracia que, entre comillas, estamos viviendo, es precisamente la herencia que se forjó en base al secuestro, a la tortura, a la muerte, ¿no? Al asesinato. Se forjó con la sangre de trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas, un orden burgués en el que se supone que, bueno, las reglas electorales, ¿no? que han tenido lugar hasta el día de hoy, nos generan supuestamente la posibilidad de participar para modificar y cambiar las cosas, pero la realidad es que hasta ahora lo que viene demostrando eso es que tenemos una democracia de bajísima calidad, tenemos, si se quiere, vamos a decirlo, una sociabilización política, ¿no? De la apatía absoluta, porque hay un desencanto, hay desinterés absoluto por pensar o suponer que a través de las reglas de la política, esto es la participación en partidos, la militancia política, la presentación a elecciones y demás, hay un desencanto absoluto. Yo siento que ahí, ya lo he dicho en otros programas, seguramente cuando hemos charlado con Daniel, de que quizás el ciclo que inició en 2001, de alguna manera se termina de cerrar ahora, esa perspectiva de que quizás podía darse algún tipo de renovación de lo político, por lo menos para nosotros, acá en la Argentina, nos viene demostrando que no hay mucho que hacer. No es casualidad que tengamos el gobierno que tenemos, no es casualidad la clase política que tenemos, esto incluye a todos los partidos, ¿no? Burgueses, y no es casualidad que la perspectiva de un proyecto de desarrollo local, genuino, ¿no? Sea industrial, que genere trabajo y demás, está muy, muy, muy lejos de las expectativas de la mayoría de los personeros, ¿no? De la política burguesa. Bueno, la elección bonaerense, en la que aparentemente se va a terminar de definir gran parte de todo esto, en lo inmediato, porque lo que está terminando acá es, entre comillas, el ciclo de la primera parte del mandato de Javier Milei, La Libertad Avanza, y se prepara los próximos 2 años, y ya tenemos también quien está mirando cómo eso va a ser para configurarse a partir del 2027, ¿no? Cuando tengan lugar las próximas elecciones presidenciales. Bueno, bien, lo que tuvimos este sábado y donde se dieron episodios extraños, ¿no? Hubo cortes de luz que impidieron la presentación de los candidatos y candidatas de los distintos frentes y demás. Se terminó hoy a la mañana cerrando con muchos de estos frentes y candidatos particularmente. Es que, bueno, por un lado, aparentemente hubo una suerte de una pipa de la paz muy tensa, muy compleja, muy poco clara. Digamos, habrá que ver ahora más cómo se reconfigura eso, particularmente por el lado del peronismo, ¿no? Donde ahí, digamos, se constituyó una suerte de 3 espacios de alianza mayoritaria, uno representado por la corriente donde está Axel Kicillof, el actual gobernador. Por otro lado están las fuerzas que responden a la Cámpora y a Máximo Kirchner en esto, y después
lo que es el Frente Renovador con la presencia de Sergio Massa. Se logró, se sabe que se estuvo a los gritos y a las piñas hasta horas de la madrugada, pero al final parece ser que más o menos se terminó de construir ahí una suerte de frente, que la pregunta va a ser cómo se va a llegar para hacer una campaña en común, porque algo que pasa con todo esto es lo que siempre estamos diciendo, que lamentablemente gran parte de quienes han protagonizado los últimos años de esta debacle que vivimos en la Argentina, precisamente están dando vueltas por ahí, muchos han formado parte del último gobierno, y no hemos visto hasta ahora prácticamente ningún atisbo de autocrítica o de querer correrse al costado, sino que parece ser como que esto que está sucediendo ahora es un simple, movimiento, un temblor, pero que eventualmente se va a volver de todas maneras, cuando lo que está mostrando precisamente todas estas elecciones que hemos venido viviendo en estas últimas semanas, meses, es precisamente el desencanto absoluto de parte de los trabajadores y trabajadoras, los ciudadanos y ciudadanas, pongámosle el nombre que se le quiera, pero hay como la idea de que esta idea de que el cada vez peor en el que nos viene arrojando Milei y lo que es la libertad avanza, aparentemente eso va a hacer que haya un interés por querer volver a aquellos viejos tiempos, ¿no? Del peronismo, del kirchnerismo, o cuanto menos de políticas progresistas, pero sin embargo lo que se viene viendo es que no solo hay un claro desencanto de todo esto, sino que hubo encuestas en estas semanas mostrando de que más allá de que no haya una afinidad ideológica en muchos votantes, sin embargo consideran que lo que está haciendo el gobierno de alguna manera está bien, porque hay como esta idea de que más allá de todo, por lo menos es no volver a lo de antes. De manera que habría que preguntarse bien qué viene pasando con todo esto. Lo sorpresivo viene siendo por el lado de la alianza que se dio entre el PRO y la Libertad Avanza, donde, por un lado, el PRO, que aparentemente venía para ser furgón de cola absoluto en todos los distritos, sin embargo, no obtuvo malos lugares y obtuvo bastante más de lo que se suponía que se esperaba, ¿no? De todo esto, porque aparentemente algo que sucedió es que lo que sí quedó afuera fueron las fuerzas del cielo. Este sector, si se quiere, ultra, este sector que tiene que ver con vinculación entre trolls, ¿no? La CIDE, ¿no? Agentes de inteligencia y otros sectores vinculados a Santiago Caputo, lo que si se quiere es el sector como más complejo, más gris, más poco claro de todo esto, es precisamente el sector que no ha conseguido ningún lugar en las listas. De manera que lo que Karina Caputo junto a Sebastián Pareja terminaron resolviendo fue esto, ¿no? Una alianza ahí con Ritondo, con Santilli y demás, que dentro de todo no los dejó tan mal cuando uno esperaba básicamente la disolución de lo que era el PRO. Y por último, la aparición de una alianza entre comillas de centro, donde quedaron, entre comillas, todo lo que sobró del radicalismo, del peronismo, de cierto sector del PRO, que se llama Somos Buenos Aires, que apuestan a que haya un desencanto generalizado y jugar como un tercero, ¿no? En toda esta situación. Lo concreto para decir, más que nada en todo esto, nos pasamos, íbamos a pasar un audio, no viene al caso, ya no llegamos con el tiempo porque estamos medio justos, pero el asunto es que por ahora, por lo pronto, yo creo que va a haber que ser muy cuidadosos. Yo no soy muy optimista con cómo se terminó resolviendo toda esta situación. Me parece que muchos están suponiendo que las victorias o el regreso de un proyecto popular que sería más que necesario, pero que yo la verdad descreo que se pueda dar tan fácilmente como algunos creen. Vamos a seguir viendo en estos días cómo evoluciona, porque de ahora más lo que se viene es la campaña. Bueno, veremos allí cómo se termina de decantar la cosa. Vamos a escuchar ahora el informe de los compañeros de Voces por Cuba, hablándonos como siempre de la dignidad de la isla liberada. Hola audiencia, amigas y amigos, habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Se llegó a la clausura del quinto periodo ordinario de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba. En ella, el presidente Miguel Díaz-Canel recordó que la revolución que tomó el poder en 1959 fue realizada por un pequeño grupo de revolucionarios, pero
que lo hizo con el apoyo de todo un pueblo. Y que ese pueblo hoy la sigue defendiendo con los dientes, porque lo que se aprendió con la Revolución Cubana es que los ideales no se cambian porque cambian las circunstancias, que la trinchera no se abandona cuando el cerco enemigo aprieta. Aprendimos que solo teniendo convicciones claras como principios es posible sostener y ganar batallas. Y también aprendimos que del cerco se sale combatiendo. Y sobre este combate, que además de económico es cultural, consideró que en la batalla de las redes sociales se insulta profundamente a la dignidad humana por parte de quienes usan Internet en campañas para denigrar al pueblo cubano, que no reaccionan igual de indignados frente a los escandalosos crímenes de quienes bloquean al país. Evitan llamar por su nombre al genocidio israelí en Gaza y en el Líbano, y no protestan, no se rebelan, no tienen el coraje de apuntar a los culpables de tanta xenofobia, de tanta guerra, de tantas armas y tanta injusticia, compitiendo en preeminencias noticiosas con el alboroto de multimillonarios pedófilos y la deportación o el encarcelamiento sin delitos probados de decenas de miles de trabajadores migrantes con sus familias. El tema de redes sociales tuvo un capítulo de análisis durante las sesiones, incluso en el tratamiento del Código de la Niñez, Adolescencia y Juventudes. Un código que podemos decir es novedoso, inclusivo y con una profunda garantía de derechos. En ese punto, analizaron sobre la responsabilidad estatal en la protección frente a los riesgos digitales, que señalan que las plataformas de comunicación, redes sociales y proveedores de servicios digitales deben garantizar la creación de mecanismos de denuncias accesibles, filtros de protección para niños y adolescentes y la eliminación expedita de contenidos que vulneren sus derechos. Son contadísimas las ocasiones en que plataformas como Facebook, X o YouTube, propiedad toda de Google, han eliminado contenidos que promueven la violencia contra personas o contra la sociedad, afirmaron. El problema radica en que las plataformas digitales más populares en el país y donde más se violan estos derechos son estadounidenses. Los ciberdelincuentes más descarados que operan en el espacio público digital cubano no residen en Cuba, por lo que se incorpora que se tenga en cuenta no solo las acciones administrativas y penales en el territorio nacional, incluyendo la posibilidad de juzgar en ausencia a los infractores, sino también la opción de ejercer acciones por encargo estatal ante tribunales y organismos internacionales que abordan los derechos digitales. Mientras nos encontramos con gobiernos mal llamados liberales o libertarios que se dedican a cercenar derechos, a achicar presupuestos para el desarrollo, el cuidado de la niñez, incluso con un presidente que fue capaz, como Milei, de denigrar públicamente y en las redes sociales a Ian Moche, un chico de 12 años con autismo que reclama con su familia mejoras para personas con discapacidad, y como Diego Sanpagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad y abogado de confianza del presidente que le pide consejo a su perro muerto, que dijera en una reunión con la familia: si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado. Bueno, el Estado cubano, con todos los problemas económicos que le acarrea el bloqueo y la sanción norteamericana, no abandona a las niñeces, y en su nuevo código, que para ser redactado tuvo una consulta popular en la que participaron 825.000 personas y se recibieron más de 124.000 criterios y propuestas, puede ser definido como un código de inclusión, equidad, participación y humanismo, y va a lo más importante de la patria, sus seres humanos. Qué dictadura tan extraña la de Cuba, que debate todo con el pueblo. El código reconoce a niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos activos de derecho y consagra principios esenciales
como el interés superior de los menores de edad, la participación progresiva, la autonomía personal y la protección frente a toda forma de violencia, abuso, negligencia, explotación, trata, exclusión y denigración. En las nuevas normativas se reafirma la corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad en la garantía de derechos, especialmente en la formación, desarrollo y bienestar de la infancia y la juventud. También incorpora normas específicas para la atención de personas en situación de vulnerabilidad y la protección frente a la violencia y entornos seguros. Una parte significativa del Código se enfoca en garantizar entornos protectores y seguros en todos los ámbitos de la vida: el hogar, la escuela, las comunidades y el entorno digital. Se establecen medidas para prevenir y atender casos de violencia familiar, institucional, escolar, en redes digitales o por razones de género, edad, orientación sexual, discapacidad o situación económica. Asimismo, se norman protocolos de actuación ante situaciones de abandono, abuso, trata o explotación, y se crean disposiciones especiales para la restitución de derechos y el seguimiento institucional a víctimas. Refuerza además la prohibición del trabajo infantil y fortalece la protección frente a todos los tipos de violencia. Con esta aprobación, Cuba se dota por primera vez de un cuerpo jurídico integral que abarca la niñez, la adolescencia y la juventud en correspondencia con los principios recogidos en la Constitución del 2019 y en tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño. Bueno, ahí estábamos escuchando Voces por Cuba, como siempre claridad de los compañeros del Club de Periodistas de Amigos de Cuba. Bueno, estamos aquí a la espera, intentando comunicarnos con el compañero Horacio Robelli, como todos los lunes a esta hora. Bueno, de momento todavía no lo estamos pudiendo contactar, pero bueno, mientras lo esperamos, mencionamos algunos aspectos que nos interesaba destacar, porque lamentablemente la cuestión económica atraviesa todo. Y mientras en estos días se estuvieron difundiendo supuestos datos del INDEC hablando de que si bien hubo un aumento de la inflación, pero fueron datos que se siguen manteniendo dentro del margen de por debajo de los dos dígitos, por supuesto. Sin embargo, hay aspectos extraños en todo esto, porque uno ve que se habla de que se sube el 1,6, el 1,8 y demás, pero después tenemos aumentos en combustible, aumentos en los distintos medios de transporte, aumentos en alimentos, aumentos en cuestiones esenciales que duplican o triplican esos valores, y no es más. De manera que, viene siendo medio confuso este asunto, porque no termina de quedar claro qué es lo que se está midiendo. Bueno, aparentemente ahí logramos comunicar con el compañero Horacio, así que bueno, le decimos buenas tardes, Horacio. ¿Qué tal estás? Acá Javier. Vos sabés, te escucho medio lejos. Vos no podés subir más el retorno. A ver, ahí te escucho medio lejos. Ahí le decimos a Dayana, a ver si se puede escuchar bien. Vos como... Ahí. ¿Me sentís mejor ahí? Ahí un poquitito mejor. Bueno. ¿Cómo andamos, Sally? Decime que andas bien. Sí, yo ando bien, y debe ser lo único que anda bien, porque después en general todo lo demás es otra cosa, lamentablemente lo sabemos. Me estuve enterando, hoy estuve leyendo que aparentemente en los últimos 45 días se han fugado 5.300 millones de dólares, puede ser el 44% del desembolso que había hecho el Fondo Monetario. Mira, yo no tengo esa estadística, pero la creo y hasta puede ser más, seguro. Es un negocio que están haciendo de que ingresan dólares al país por deuda y se fuga. Sí. Eduardo Basualdo, que fue un gran economista, hizo un libro que se llamaba así, Deuda y Fuga, donde lo que se demostraba es lo que estás contando vos. Sí. El sector de la población que puede tener acceso a dólares lo compra barato al tipo de cambio oficial y lo saca al país. Y después se espera que se evalúe para traer una parte, no todo, una parte, y comprar por la mitad lo que vale el doble.
Es el circuito de la timba, básicamente. La timba, exactamente. Y acá quiero contarte lo siguiente. Sí. Este gobierno propicia la timba. Los cinco principales figuras de la caja, a ellos les interesa la parte económica, a ellos les interesa la parte financiera. La administración financiera del país tiene cinco hombres que la manejan. Esos 5 hombres tributan al capital financiero de Manhattan. El ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Wernicke, el viceministro de Economía, José Luis Deza, y el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, los 5 tributan al capital financiero de Manhattan, a BlackRock, a Vanguard, a Fidelity, a Franklin Templeton, a Pinco, a Gran Marcí, a Greylock, donde se fue a trabajar Sergio Massa. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Ellos que habían cambiado un gravísimo error del gobierno anterior, de todo lo que tuvo, tenía una bomba que era la LELIC. Convirtieron la LELIC, que era una deuda del Banco Central con los bancos, en títulos públicos que se llaman LEFI, letras fiscales de liquidez. O sea, en vez de estar que pagar el banco lo pagamos nosotros, los intereses y la deuda esa la pagamos nosotros. Un clásico de la historia económica argentina. Un clásico de eso, sí, exacto. Transforman la deuda los bancos no pueden quebrar, entonces le pasan esa deuda al Estado argentino, se la pagamos todos nosotros. A ver, esa ley tiene un año y esto fue el 17 de julio del 2024. Vencían el 16 de julio. ¿Qué le dijeron los bancos a Caputo y a toda esta mafia? Le dijeron, nosotros no queremos más una letra de un año, queremos que sean LECAP, letra capitalizable que tienen plazo de 30, 60 y 90 días. Más rapidito. Y Caputo aceptó. ¿Por qué aceptó? Porque detrás de los grandes bancos de la Argentina está BlackRock. El principal accionista del Santander de España, del BBVA de Casa, es BlackRock y Vanguard. El principal accionista del HSBC es BlackRock y Vanguard. Y Galicia, que es un banco con olor a bosta, diría Sarmiento, el Banco Galicia, no lo digo yo, lo hace el informe, lo hace el Banco Central, el 34,5% del capital accionario, o sea, más de un tercio del capital accionario de Galicia, que es un banco local, lo tienen el capital financiero de Manhattan. Y el capital financiero de Manhattan le hace comprar el HSBC, que es un banco que yo te digo, los principales accionistas eran BlackRock y Vanguard, que está acusado en todo el mundo de lavado de dinero, ha pagado multas, y no ha podido mostrar su inocencia, ha pagado multas en Estados Unidos, en Europa, por lavado de dinero, lavado procedente del narcotráfico, la venta de armas, la trata de personas. Bueno, como había que blanquear el Banco Galicia, lo absorbe había que blanquear el HSBC, lo absorbe el Banco de Galicia. Todo esto delante de nuestros propios ojos y que nadie diga nada. Y son estos bancos, estos parásitos, estos verdaderos choripaneros, porque vienen toda la teta del Estado, todos ellos vienen del Estado, captan depósitos. El Banco Credicop, vos escuchás hablar a Carlos Heller, que es el presidente del Banco Credicop, que es un banco comercial, cooperativo es el nombre, pero es un banco comercial, presenta balance, distribuye dividendos, tiene acciones igual que un banco comercial. Ese Banco Credicop, escuchá lo que te voy a decir, el 87,4% del total de los depósitos que capta se lo presta al Estado en títulos públicos. ¿Para qué lo querés? Para eso tiene un banco oficial. Claro. Tiene bonitas sucursales y el 87,4%, son los datos a marzo, que son los últimos datos publicados por el Banco Central, el 87,4% de los depósitos que capta se da vuelta y se lo presta al Estado y le cobra interés por eso. Son los títulos públicos que dan al EFE y ahora pasan a ser todos LECAP a 30, 60, 90 días. ¿Qué pasó? Que al acortar los plazos fijaron las tasas. Entonces, por ejemplo, lo que vence al... No es lo que te voy a decir. El que vence al 31 de julio le cobrará una tasa al Banco Central, al Tesoro de la Nación de 3,2% mensual. Sí. La inflación ellos dicen que fue 1,6, el doble de inflación. Pero no solamente eso, el total de vencimientos de la LECAP al 31 de agosto, mañana, 31 de julio al 31 de agosto, suma 41 billones con B larga, billones es en pesos, 41 millones de pesos. Equivalente al tipo de cambio oficial de 1.300 pesos a 31.500 millones de dólares. 31.500 millones de dólares vencen acá el 31 de agosto. Por supuesto, lo van a renovar, pero lo van a renovar a tasas cada vez más caras. Sí. Esta es la extorsión y la complicidad de todo el equipo económico, Caputo, Bausili, Wernicke, Deza y Pablo Quirno, con los bancos. Porque ellos trabajaron para esos bancos, ellos trabajaron para el JP Morgan,
para HSBC, para Deutsche Bank, y en tributo de ello le dan este negocio de que vivan de la teta del Estado cobrando suculentos intereses del Estado, que deuda segura, porque el Estado siempre paga. Claro, pero ahí te pregunto yo, ¿cuánto más puede durar esto? Porque yo tengo entendido que ya han circulado informes por ahí sugiriendo empezar a retirar parte de las inversiones de alguna de estas financieras y demás de lo que es Argentina, y hasta donde yo entiendo tampoco el RIGI tuvo demasiada repercusión en el sentido de que no se han hecho grandes instalaciones, ¿no? de empresas de explotación de ese tipo. Es verdad, pero la van a circular por lo menos hasta el 26 de octubre, que son las elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque necesitan que este payaso Milei, que no conduce nada, tenga un tercio de la Libertad Avanza, saque un tercio de diputados y un tercio de los senadores. De esta manera se manejan solamente con decreto, porque ahora, fíjate que el Poder Ejecutivo le vetó dos leyes, la ley del aumento miserable de los jubilados y la de coparticipar los aportes del Tesoro de la Nación, le vetó, y el Congreso puede insistir y obligarlo al Ejecutivo que cumpla esto. ¿Por qué? Porque tiene número suficiente de diputados y senadores, si se ponen de acuerdo para insistir, En cambio, si la Libertad Avanza el 26 de octubre saca un tercio de los votos, no pueden insistir más porque no tienen número para insistir en ninguna de dos cámaras. Sí. Esto es lo que están buscando, y gobernar por decreto hasta que se vaya. Sí que el pueblo no toma conciencia y coraje de echarlo antes. Acá hay que hacer, por un lado, lo que están haciendo ustedes, que esto se sepa y decirlo a los gritos. Y por otro lado, que el pueblo abra los ojos. La gran mayoría del pueblo está más gente del pueblo, si no puede ser que los votos que sacan, los siguen votando a Milei y a la Libertad Avanza. Cuando ha dado claro ejemplo de ser un vendepatria, de ser orgulloso de levantar la bandera de allí, de postrarse ante Inglaterra y ante Estados Unidos. Bueno, este vendepatria sigue cosechando votos en un sector del pueblo argentino. Eso sí, lo inconcebible. No, eso no se entiende. O se entiende precisamente por todo lo que pasó antes que llevó a esto, ¿no? No, seguro que fue funcional. El gobierno de Alberto Fernández fue totalmente funcional a esto. Íbamos a volver mejor y fue un desastre. Miguel Ángel Pérez y todo el directorio del Banco Central tenía que estar procesado porque ellos quedaron de la LELIC. Ellos quedaron, la conversión a dólar la hizo la Secretaría de Finanzas de la Nación actual, Pablo Kirchner. Pero el total de la LELIC que se transformaron en títulos públicos contabilizados en dólares son 43.350 millones de dólares. Esa es la deuda que le dejaron los bancos al Estado argentino, o sea, a todos nosotros. 43.350 millones de dólares, y son ciudadanos importantes y nadie le recrimina a nadie, nada porque no saben. Tenía que estar preso por connivencia con los banqueros, por claro caso de corrupción, corrupción moral y material. Tenía que estar preso, y sin embargo son ciudadanos importantes y nadie le dice nada. Y por supuesto, este gobierno, si terminamos con ese gobierno corrupto, y vamos a transformar esto en, claro, transforman la LELIC, saneamos los bancos. ¿Cómo sanean los bancos? Pasando la deuda a nosotros. Uno más siniestro que el otro. Uno más, ¿cómo te puedo decir? Uno más mentiroso, más falaz, más falso que el otro. Por supuesto, ahora cuando el poder... Hola. El poder público. Sí, perdón, justo se te cortó lo último. ¿Qué decías? Claro, te decía que cuando el pueblo argentino se dé cuenta va a ser tarde, porque como un sector lo va a votar, va a tener la suma del poder público. Claro. Y ahí no sé qué vamos a hacer. Estaremos así como estamos y peor. ¿Me escuchás? Bueno, se le cortó. Pero bueno, como siempre, Horacio, vamos a ver, no sé si se podrá volver a comunicar, sino bueno, igual dejó ahí varias ideas que son coherentes con lo que siempre viene mencionando, destacando Horacio, ¿no? Que básicamente todo este circuito de timba financiera en la que nos metió esta variante del capitalismo financiero, ¿no? Lo que está haciendo es esto, una política de endeudamiento básicamente del Estado argentino, que obviamente se financia y nos acumula deuda a los laburantes, a las laburantes, mientras las empresas, las corporaciones, los bancos, ¿pudiste conectar? Ahí va, bueno, ahí justo retomamos. Horacio. ¿Sabes, me escuchás? Sí, te escucho. Se cortó la comunicación. Se cortó justo. Yo estaba hablando y se cortó. Sí. Yo te estaba diciendo que son falaces todos, pero este gobierno,
si consigue los votos suficientes para tener una minoría propia en el Senado de Diputados, y ya pues, se va a manejar todo con decreto. Va a ser la suma del poder público. Y va a ser una suerte de caída de toda esta pantomima de representación burguesa que nos quieren vender, ¿no? Por otro lado, porque un poco creo que pasa eso. Porque si no tuviera, yo estoy de acuerdo, pero si no tuviéramos esa representación parlamentaria mínima, no nos vamos a enterar. Ahora lo van a dejar todo por decreto. No, yo lo que decía es, los que están ahora, estos tipos que están ahí sentados, son todos básicamente la misma calaña. No, pero 134 diputados y 38 senadores que votaron el RIGI, que votaron la ley 27742, 134 diputados y 38 senadores, de cuales uno de ellos, Edgardo Weider, está preso en Paraguay por ladrón, por lavado de dinero. Esos 38 senadores y 134 diputados debían ser acusados por el artículo 29 de la Constitución Nacional como infames traidores a la patria. Exactamente, los héroes de Milei. Exactamente, como infames traidores a la patria, porque le dieron facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Y si ellos van a sacar un tercio de los votos, van a tener minoría de las dos cámaras y van a vetar todo, y solamente van a sacar lo que están detrás de Milei, el Poder Económico que iba a sacar. Exactamente. Bueno, es un panorama oscuro y que sigue siendo cada vez peor, ¿no? Que cada vez peor hasta que el pueblo no tome conciencia. Hay que pedirle el juicio político a Milei en una asamblea legislativa y destituirlo por insanía, por corrupción moral, por ser un vendepatria, una rata contra el Estado. Exacto. Por eso hay que pedirle la destitución y una asamblea legislativa que sea un presidente interino para que convocara elecciones. Y que el pueblo argentino abra los ojos. Tiene que haber más programas como el de ustedes que permitan dar estas cosas que es la verdad. Cada vez hay menos lugares, ¿no? Porque a todo esto sumémosle, ¿no? Que cada vez hay mayor persecución a cualquiera que cuestione desde una simple opinión básica de oponerse al gobierno o criticar ya suficientemente. Ya eso alcanza para que Patricia Bullrich te envíe policías que te investiguen las redes, ¿no? Que te acusen de estar tratando de hacer alguna suerte de terrorismo o similar, cuando simplemente se está tratando de ejercer la libertad, ¿no? Que tenemos de expresarnos, de poder decir, ¿no? Nuestras ideas, nuestras posiciones. Bueno, yo te agradezco, Horacio. Tristemente vamos a seguir viendo estas cosas, me parece, quizás empeorando, pero ojalá que, como decís vos, y que queremos todos y todas, empecemos, ¿no? A tomar conciencia y a empezar a tratar de involucrarnos y participar para que estas cosas empiecen a cambiar. Exactamente, si el pueblo no participa, si no abre los ojos, estamos perdidos. Exacto. Bueno, te enviamos un saludo, un abrazo enorme, Horacio. Nos estamos escuchando seguro el próximo lunes. Muchísimas gracias, Fabi. Saludos a todos los amigos de la radio. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos escuchando como siempre a Horacio con bastante claridad, con esta cuestión, ¿no? de ese enojo, ¿no? que surge de saber, de conocer, de comprender esto que está pasando adelante de nuestros ojos, que está pasando en nuestros bolsillos y que tiene que ver con el destino de todos y todas, nosotros y nosotras, y que sin embargo, parece ser que no pasa nada, parece ser que es todo risible, que son episodios simpáticos. Mañana mismo va a tener lugar un acto de La Libertad Avanza en Córdoba, el Derecha Fest, así de bizarro como suena ese nombre, donde van a estar varios de estos personajes tratando de seguir mintiendo, de engañar, de proponer ideas que no tienen ningún basamento, porque son básicamente prejuicios construidos en contra de los vínculos, ¿no? que tenemos nosotros y nosotras como sociedad. Vienen a tratar de traer ideales de dispersión, ¿no? Propios de este pseudo neoliberalismo que profesan, pero que en realidad no es otra cosa más que políticas antipopulares, reaccionarias, gorilas, macartistas, y que se definen precisamente por eso, ¿no? Por el ser antes que ser una propuesta concreta. Vamos a escuchar brevemente. Nosotros tenemos por ahí al ministro Federico Sturzenegger, ¿no? Un gran tipo, ¿no? Lo vamos a escuchar brevemente hablando unas palabras que tuvo el otro día en el programa de este gran periodista que todavía no se entiende cómo no se le dio el Pulitzer, Luis Majul. Lo escuchamos. La
Esa es la crueldad. Entonces, cuando Sturzenegger reivindica la idea de que desde que empezó el gobierno de Milei hay, creo que 50.000 empleados menos, ¿puede ser? Claro. 50.000 empleados menos, tiene una crueldad manifiesta, porque lo deja en la calle. No, pero que está re mal planteada esa pregunta, con todo respeto. Con todo respeto te lo digo, ¿no? Tranquilo. Súper mal planteada la pregunta, porque, disculpame que te lo digo así para hacer más fuerte el punto. Está bien. Vos no me tenés que preguntar por qué pasó con los puestos de los 50.000 ñoquis que se fueron del Estado. Me tenés que preguntar sobre los miles de puestos de trabajo que se crearon cuando nosotros le devolvimos 2.000 millones de dólares a los argentinos, que hoy no se los tenemos que cobrar porque no tenemos que pagar esos 50.000 empleados. Me seguís el punto, ¿no? Sí, pero ¿se crearon esos...? Pero por supuesto que sí. ¿Y dónde están? Si hay más desocupación hoy, en términos... No, pero... Bueno, ahí lo estábamos escuchando, ¿no? La claridad del ministro. Bueno, ¿qué está planteando el tipo, no? Partamos de la base de que hablamos de una persona que toda la vida vivió precisamente del empleo estatal, ¿no? Porque siempre ha sido funcionario, y sus resultados, ¿no? Los resultados de sus acciones y de sus políticas impulsadas, ¿no? En los distintos lugares en los que estuvo, ministerios, bancos, organismos, son de dudoso éxito, podríamos decir, porque en general, han tenido resultados bastante discutibles. Sin embargo, este tipo que a todo esto también se formó en una universidad pública, ¿no? Se formó en la Universidad de La Plata, sigue alentando y moviendo este caballito de batalla, ¿no? El desempleo en masa, sumado a lo que habíamos detallado el lunes pasado, que tiene que ver con el cierre de un montón de organismos, secretarías, entes autárquicos, oficinas y demás que servían como ámbito de regulación de un montón de aspectos estatales, algo ya hemos hablado, pero solamente por mencionar el hecho de vialidad nacional, por ejemplo, para que todo eso quede librado, como dicen ellos, ¿no? Al mercado, cuando en realidad lo que queda es básicamente librado a la buena de Dios, diríamos, ¿no? En el barrio, entre comillas. Leo brevemente algunas cifras, ¿no? Porque mientras se celebran estos despidos como lo que aparentemente era el gran problema de la Argentina, la realidad es que lo que ha crecido ha sido el desempleo en la industria, el 3,1%, descenso estamos hablando, ¿sí? Los servicios sociales de salud, un 4,3% en negativo, y hay otros rubros, como el caso de lo que es comercio, lo que es hoteles y restaurantes y transportes, que han tenido cifras que oscilan entre el 6,1 y el 13,9 de crecimiento, pero que ha sido un crecimiento que básicamente es en negro, porque son todos trabajos irregulares. Básicamente se está en negro, se tiene dobles empleos a veces, no hay aportes de ningún tipo, no hay ningún tipo de cobertura social en toda la población que, digamos, ha quedado en situación de desempleo y que ha tenido que agarrar estos laburos, porque hay familias por detrás a las que mantener, hay padres, madres que tienen hijos, hijas, que tienen familiares, ¿no? Recordemos solamente la situación de los jubilados para saber que también ahora no pueden vivir con jubilaciones que son de 300.000, 400.000, 600.000 pesos como mucho, en algunos casos, y obviamente tienen que esperar la ayuda de sus familias, que también están en situaciones similares, por debajo de la línea de pobreza. Pero mencionamos básicamente esto, ¿no? Leo, esto es un informe. La informalidad laboral es uno de los grandes problemas del mercado de trabajo argentino. Esto figura en la Fundación Fundar, que sacó un informe sobre esto. Suele estar asociada a malas condiciones laborales, bajos salarios y falta de derechos básicos. En el país, el 36% de los asalariados trabaja de manera informal. O sea, el 36% de los laburantes y las laburantes están trabajando en negro. Si sumamos a los trabajadores independientes, la cifra asciende al 42%, ¿sí? Los trabajadores independientes sabemos que, entre comillas, son puestos como monotributistas, ¿no? Y otras categorías que en realidad, como pueden ser trabajadores de aplicaciones, ¿no? de plataformas y ese tipo de cosas, que obviamente no son empleos, ¿no? Son casi, es empleo en negro que supuestamente está formalizado como de que uno está asociado a una empresa. Mentira, fantasías para poder hacer como que esto está funcionando. Esto equivale a casi 9 millones de personas con empleo informal. 9 millones de personas, ¿sí? 5,5 son asalariados y 3,3 millones cuentapropistas. De
dentro de lo que son los trabajadores independientes, la cifra sube hasta el 57%, estamos hablando en negro, ¿no? De los cuales, los principales distritos precarizados, o sea, en estas situaciones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, donde más de la mitad de la población activa, laboralmente hablando, está en negro, o en alguna instancia similar a algo de todo esto. Bueno, el panorama que se presenta en todo esto, y tengamos presente que el gobierno está esperando que pase todo este ciclo de elecciones que estábamos mencionando hace un rato, está esperando que pasen las elecciones de octubre, porque la intención es que después se venga con una reforma laboral formal, porque ¿por qué está pasando toda esta situación de este aumento del desempleo, pero que particularmente se traduce no en nuevos empleos, como dice el ministro Sturzenegger, sino porque él habla de que han crecido por lo menos 200.000 puestos de trabajo, pero son 200.000 puestos de trabajo todos en negro, porque esto sucedió a partir de lo que fue la aprobación, ¿no?, de este mega decreto donde se le daban poderes al presidente, ¿no?, el famoso Pacto de Mayo y demás, que lo que se hizo ahí era supuestamente despenalizar, ¿no?, el empleo en negro, porque suponían que eso iba a favorecer teóricamente el blanqueo, pero en realidad el efecto fue precisamente el contrario, y esto no fue, un efecto inesperado. Precisamente apuntaban a esto, ¿no? Mientras te justifican de que es caro tener empleados en blanco, ¿no?, y que que de esta manera podían hacer alguna suerte de moratoria para poder poner en blanco, la realidad es que no hubo moratoria de nada, y lo que sí hubo es un aumento exponencial del trabajo en negro, sin contar directamente la cantidad enorme de compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras, ciudadanos, ciudadanos que han quedado desempleados. Y como siga esto, porque a esto le tenemos que agregar otra cosa, que es la cantidad impresionante, esto quizás lo podemos charlar el lunes próximo, sobre las cifras de cierre de fábricas, de comercios, de restaurantes, de negocios de comida y demás, digamos, ya de lo cotidiano, ya ni siquiera estamos hablando de la gran industria. La caída es impresionante y no hay una perspectiva de recuperación. Así que bueno, dejamos acá planteado este tema que hace un rato no lo venimos charlando, el tema laboral, el tema empleo, porque lamentablemente esto es algo que nos toca todos los días. Vamos ahora a una tanda y después vamos a estar hablando con nuestra compañera Silvia Visconti desde Uruguay, que ya la estamos viendo en pantalla, le estamos mandando un saludo y en instante vamos a estar hablando con ella. Radio Rebelde. Se dice de mí. La Rebelde es un lugar de esos que siempre marca un camino, marca una línea, nos recuerda que se puede trabajar siendo muy fieles a lo que pensamos y que eso no hay que soltarlo. Así que felicitaciones por eso, un gran abrazo. Yo soy así. Soberanía.ar, tercera temporada, un programa del Movimiento Federal por la Soberanía Nacional, luchando por la segunda y definitiva independencia. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Por el recupero de nuestros ríos y puertos, del control de la pesca marítima, del lago escondido, de nuestras queridas Malvinas, de nuestros recursos naturales. Sociedad civil y un Estado-nación fuerte en sólido vínculo con los pueblos y naciones de la patria grande. Todos los lunes de 20 a 21. Idea y producción general Santiago Ernesto Ali Bruyú. Conducción rotativa Josefina Centurión, Alicia Muzio, Ana María Gómez, Carlos Hardwick, Tomás Pérez Bodria, Héctor Francia, Roberto Lopresti, Héctor Lino Castro y Rubén Oscar Busot. Algunos siguen creyendo en esto. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. O ahora, peor aún, en esto. ¡Amo! ¡Amo ser el tope dentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! E incluso en esto otro. No somos superiores moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, no pueden, tuvieron que bajar la nota. Están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda.
Pero el odio, el fascismo, la mentira y la crueldad no pueden durar por mucho tiempo en nuestro país, porque la única verdad es la realidad. La excepción a la regla. Periodismo político sindical. Sábados, 14 horas, Radio Rebelde. Conducción, Pablo Yumato. Nace Rebelde Stream. La Rebelde ya no es solo una radio. Ahora es Rebelde Stream, el canal de streaming más compañero. Métete a nuestro YouTube, suscríbete y participa del canal más compañero. Marcando una línea de periodismo, siendo fieles a lo que pensamos. Rebelde Stream, un medio emblema. Rebelde Stream. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. Bueno, retomamos ya con la última parte del programa. Ya saben que nos pueden escribir, nos pueden enviar mensajes al 11 26 90 84 96, 11 26 90 84 96. Estamos aquí, como todos los lunes, en esta parte del programa, con nuestra querida compañera Silvia Visconti desde Uruguay, a 2 orillas. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allá? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a la audiencia. Bueno, por aquí, como en el resto de América, esperando que aclare un poco. Bueno. Igual, de todas formas, mucho mejor que el panorama que escucho de sí, creería yo también que sí. Tristemente sí, pero me alegro un poco por ustedes que todavía no estén atravesando este tipo de cosas y esperemos que no les llegue a tocar. Bueno, eso esperamos, pero qué decirte, no soy del todo optimista, pero bueno. Bien, hoy ibas a hablar del comandante Carache en los Andes venezolanos, ¿entendí bien? Exactamente, hoy quería compartir con la audiencia algo de la poesía y de la vida de Argimiro Gabaldón, más conocido en Venezuela como el comandante Carache o Chimiro, que nació en la ciudad venezolana andina de Viscuruy, la Viscuruy portuguesa, el 15 de julio de 1919. Y fue de todo: poeta, pintor, militante del Partido Comunista de Venezuela e integrante del Frente Guerrillero de Liberación Nacional, Simón Bolívar, también conocido como Frente Guerrillero Libertador, que se organizó a partir de 1962 y que pertenecía a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Es importante recordar que la guerrilla venezolana se instaura como consecuencia del llamado Pacto de Punto Fijo de 1958, por el que los partidos mayoritarios, supuestamente democráticos, se comprometían a cogobernar, pero prohibían al Partido Comunista. Y esto dio lugar entonces al surgimiento de la guerrilla. Claro. Esto es interesante porque, generalmente muchas veces se habla del surgimiento de guerrillas en épocas democráticas, y hay que poner esa palabra democracias en América Latina en la década del 60 entre paréntesis y más paréntesis, ¿no? Y muchos signos de pregunta. Bueno, es así, en Uruguay fue similar. Claro. Argimiro fue el octavo de 10 hijos, fue criado en una hacienda, en la hacienda Santo Cristo, en el estado de Portuguesa. Su madre, Teresa Márquez Carrasqueño, su padre, José Rafael Gabaldón, que tiene toda una historia también, porque es recordado como un líder de montoneras y alzamientos contra una dictadura anterior, la de Juan Vicente Gómez, que estuvo entre 1908 y el 35. Y además, el padre de Argimiro fue 2 veces gobernador del estado Lara y fue embajador de Venezuela en Brasil y en Cuba. Ajá. Bueno,
Argimiro, al concluir la secundaria, se va a la Argentina a estudiar arquitectura, una carrera que deja después de 3 años de estudio para, digamos, adentrarse en un mundo diferente, el mundo de la pintura, la literatura y el arte. Y con una especie de morral al hombro se va como mochilero a Brasil. Regresó a desandar los caminos de Venezuela recién en 1945. A las destrezas físicas que incluían el disfrute por la natación, el béisbol, el boxeo, la cacería, la caminata de montaña, era todo un atleta, sí. Argimiro sumó su pasión por las humanidades, diríamos, el periodismo, la novela, el cuento y la poesía. Y entendió que de alguna manera había que conocer esto que tratamos nosotros de transitar, que es la historia. Había que conocer la historia de su país para poder actuar sobre ella. Y entonces se dedicó, digamos, a hacerse preguntas y a tratar de encontrar respuestas. Y con apenas 19 años de edad, se incorpora a una célula clandestina del Partido Comunista de Venezuela. Él decía entonces: mucho deseo tener los conocimientos que se requieren para mejor servir a la revolución, pero por ninguna razón me apartaré ahora de mi pueblo. Él ha sido siempre el gran maestro de sus conductores. Él me enseñará a servirle. A la hora de la lucha contra el gobierno, la dictadura en realidad, de Pérez Jiménez, fue el primero, Argimiro, en plantear que no se trataba solo de cambiar al dictador por otro gobernante. Qué tema este, ¿no? Sí. Cuando queremos cambiar las cosas, pero sin tocarlas mucho. Sino que lo que había que hacer era ir a la raíz para que los cambios fuesen realmente profundos y trascendentes y no solamente formales. Argimiro se casa en 1948 y en su matrimonio nacieron 4 hijos. Y es interesante ver los nombres porque fueron escogidos teniendo en cuenta ciertas referencias. A una de sus hijas le puso Carmen Dolores por Dolores Ibarruri. Ibarruri, claro, la pasionaria. Exactamente. Bien. Beatriz Krupskaya por la emperatriz de Rusia y por la esposa de Lenin, le puso a su segunda hija. Claro, como Alejandro por Alejandro Magno, a su hijo, y Tatiana por la bailarina rusa Tatiana Samolyova. Así que... Qué interesante abanico. Sí. Qué abanico interesante, digo. Es realmente, muy interesante. Bueno, se desempeñó como profesor de historia y de geografía en el Liceo Lisandro Alvarado, en el estado de Lara, en Venezuela, y además fue director de la escuela artesanal de esa misma ciudad. Y en Bizcuruy fue fundador del Liceo Antonio José de Sucre, realizando allí una cantidad de exposiciones, básicamente en el tema de la pintura y del arte. Ajá. Fue presidente del Consejo Municipal de Bizcuruy, y bueno, digamos que además de eso, él también sirvió como anfitrión al poeta Pablo Neruda cuando viajó durante 5 meses por Venezuela. De ese viaje de Neruda a Venezuela, quedaron una cantidad de poemas, ¿no? de Neruda, como la Oda de los nombres de Venezuela, Miranda muere en la niebla, Las aves del Caribe, Un canto para Bolívar. Bueno, la vida de Argimiro en lo político fue sumamente intensa. Como ya dijimos, en 1938 ya militaba en una célula clandestina del Partido Comunista. Y muy joven, sí, exactamente. Que era una organización que estaba proscrita, como decíamos también. Y escribía en ese entonces definiéndose con estas palabras, que a mí me parecen sumamente interesantes. Dice: no soy un guerrero, nunca lo había pensado ser. Amo la vida tranquila, pero si mi pueblo y mi patria necesitan guerreros, yo seré uno de ellos.
porque este pueblo nuestro, los ha parido por millones cuando los ha necesitado. Toda una definición. Ese texto refleja, creo yo, la asunción de su compromiso con la lucha armada en defensa de su país. Fue un hombre polifacético, fue organizador de las cooperativas agrícolas en las montañas de Lara, de las ligas campesinas, de las primeras células comunistas en la región. En la década del 50, durante la dictadura de Pérez Jiménez, instaló una imprenta clandestina donde se editaban volantes y periódicos contra la dictadura. También instaló una radio clandestina entre 1956 y 57, se llamaba Radio Liberación, que funcionó de forma móvil con un equipo de trabajo que incluía reporteros, guionistas, narradores y con una amplia red de colaboradores. Es interesante saber que, siguiendo su ejemplo, Ernesto Che Guevara fundaría Radio Rebelde en la Sierra Maestra de Cuba, donde los guerrilleros liderados por Fidel Castro luchaban para derrocar al dictador Fulgencio Batista. Exacto. Exactamente. Somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte, escribía en aquel entonces Argimiro. En la clandestinidad participó de varios enfrentamientos contra las fuerzas del dictador Pérez Jiménez hasta su caída el 23 de enero del 58. A partir de esa fecha organiza colectas populares con una campaña de calle llamada La Marcha de Bolívar a la Sierra Maestra, en apoyo a los guerrilleros cubanos de Fidel Castro, y produce un programa radial, Un Bolívar para la Sierra Maestra precisamente, por Radio Continente, donde se retransmitían todas las tardes los noticieros y los partes de guerra de Radio Rebelde. En ese momento Caracas se configuró como uno de los principales centros del exilio cubano afecto a Fidel Castro, agrupado en la sección Venezuela del movimiento 26 de julio. Bueno, tras la exclusión del Partido Comunista Venezolano por el llamado Pacto de Punto Fijo, la lucha sería entonces contra el gobierno del presidente Rómulo Betancourt, que va a desatar una fuerte represión contra el pueblo y las organizaciones progresistas, además de, bueno, tener una verdadera relación con el imperialismo norteamericano en el tablero geopolítico de la Guerra Fría, ¿no? Claro. Pensemos en esos años en donde la Guerra Fría se estableció en América Latina con muchísima fuerza. Y Estados Unidos tuvo allí su papel rector, ¿verdad?, en gran parte de América Latina, y comenzando también el periodo de sus intervenciones directas en distintos países de nuestro continente. Exactamente. En 1960, Argimiro Gabaldón planteó en el marco del tercer Congreso del Partido Comunista de Venezuela, del que fue secretario general y miembro de la Junta Electoral, la necesidad de acudir a otros mecanismos de combate, porque, bueno, estaba vedado en la parte política en realidad, por una verdadera justicia social, inspirados en la Revolución Cubana. Gabaldón lideró entonces el primer foco guerrillero en el estado de Mérida, bajo el lema luchar hasta vencer. En 1961 fue el conductor del frente guerrillero más importante de Venezuela, el que llamábamos Libertador Simón Bolívar, sí. Y las operaciones estaban directamente articuladas con los otros frentes de lucha que se habían abierto en el país. El cantautor venezolano, muy conocido, Alí Primera, le dedica un verso en una de sus canciones, Solo para adultos se llama la canción, y yo les invito a escuchar este hermosísimo tema de Alí Primera. Adelante. Pequeña llama, yo puedo hacer un gran fuego.
seguro puedes hacerlo, pero te junta la leña, tiene que juntar la leña. Escucha, 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 escucha. Entre la teoría y la práctica. Perdona, no te escuché, es que hay mucha gente hablando en el cafetín de al lado, en el cafetín de al lado. Escucha, 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 donde se hizo leyenda Arquimiro Gabaldón con su corazón y brazo. Impresionante, ¿eh? Me encantó el sonido que tiene esto. Tema. Está tomado de aire, ¿no? Parece. Sí, está tomado de un recital de Ali Primera. Algún día de estos voy a preparar un programa con Ali Primera, que me parece un músico maravilloso de nuestra América, y que tal vez, no sé si es tan conocido como otros, como, digamos, nuestro Citarrosa, claro, o nuestro Biglietti, o Atahualpa Yupanqui, o la Negra Mercedes, pero la verdad que son maravillosas sus canciones, a mí me gustan muchísimo. Me encantó. Estaría bueno, porque yo, por ejemplo, no lo tenía, no lo conocía al compañero. Es impresionante. Aquí en Uruguay los olimareños han tomado algunos temas del Ali
Primera, y los ha musicalizado, y un poco por ese lado empezamos a conocer a Ali Primera. Pero bueno, sí es bastante conocido acá en Uruguay. Mira. Bueno, y volviendo a Argimiro, sí. que bueno, lo hemos elegido además, entre otros, porque bueno, es otro de los poetas guerrilleros que aparecen en ese libro de Mario Benedetti que estamos recorriendo un poco, ¿no? De poesía trunca. Sí. Y también la poesía de Argimiro fue muestra de su compromiso. Y me voy a permitir leer un pedacito de una de ellas. Dale. Dice: no permitas que tu dolor se esconda, oblígalo a salir desnudo a que combata, que empuñe el fusil y la granada, que anime la marcha, que estalle en un grito en el asalto, que ría y que cante en la emboscada. Tu pena y mi pena y la de todos es una sola pena militante. Armada es el fuego que arde en la alborada, la revolución que avanza desbordada hacia el milagro de las cadenas rotas, y el gran sufrimiento se tornará alegría. Emergerá del fuego un mundo diferente, será el llanto detenido, y dejará la sangre de correr asesinada, se esparcirá la risa, y los niños puros como pájaros, en vuelo, llenarán los parques con sus gritos, y nosotros estaremos allí, seguro que estaremos, como una llama ardiendo eternamente. Somos la vida y la alegría, en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Venceremos, camaradas, unidos venceremos. Bueno. Impresionante. Es una llamada, ¿no? A actuar. Es una llamada a actuar. Bueno, Argimiro Gabaldón muere en diciembre de 1964 por una herida de bala en un accidente fatal. Digamos, eso es una muerte realmente extraña, porque no muere en combate, sino que muere por un accidente en el campamento donde estaba, por una bala que se dispara de un compañero. Y bueno, quedan en el pueblo venezolano su recuerdo, sus palabras, y entre esas palabras tal vez algunas podemos compartir, como esta: yo vengo de todos los caminos y estuve en todas partes, a pie o en sueños de lo mismo, en alas ajenas o en mis propias alas, y he dejado un poco de mi carne y un tanto de mi aliento en el camino. Y efectivamente estuvo en todas partes, y bueno, su sueño era una Venezuela libre, que todavía está en el camino, digamos. Falta, sí. El 15 de julio del 2017, en ocasión del 98 aniversario de su natalicio, los restos de Argimiro Gabaldón fueron homenajeados y trasladados al mausoleo del Panteón Nacional de Caracas. La poesía combativa de Argimiro viene a ilustrar esa cotidianidad rebelde que desarrollaron hombres y mujeres en Venezuela y en el resto de América, hombres y mujeres entregados a la lucha, en el monte, en muchos casos, en la ciudad, en otros, armados con fusiles, pero sobre todo armados de honor, de fortaleza, de infinito valor humano y de amor por sus pueblos. Un canto, este canto de la poesía de Argimón, que rescatamos hoy para que de alguna manera nos acompañe y nos aliente en estos tiempos difíciles, tan duros, que nos toca vivir en América Latina. Esa era la intención de hoy, de acercarles a este poeta de Venezuela, que seguramente conocemos poco, porque es increíble, pero conocemos mucho más a veces de la literatura y de la música de otras partes del mundo, y
a veces conocemos poco de nuestros propios poetas y de nuestros propios escritores en general, nuestra novela, con la excepción de lo que fue esa década del 60, ¿no? En donde hubo un boom de la literatura latinoamericana, pero después prácticamente... Volvimos a lo de siempre, a mirar hacia Europa, a mirar hacia, entre comillas, Occidente, ¿no? Y dejar de mirarnos a nosotros y a nosotras. Exactamente, exactamente. Bueno, de alguna manera lo que intentamos hacer con este espacio es eso, acercar un poco la historia de otras partes, pero también y sobre todo la historia, los músicos, los escritores de este lugarcito que nos convoca. Exacto. Bueno, yo te agradezco desde ya. No conocía la historia del compañero, tampoco conocía todo lo que hay ahí, ¿no? De producción y tampoco esa experiencia de combate. A veces yo tengo la impresión de que también se desconoce toda esa historia que hay de lo que es la resistencia, ¿no? Y la lucha del pueblo venezolano, porque no sé si por allá pasa igual, pero hay como esa idea como de que en Venezuela parece como que siempre en general estuvo todo más o menos bien, como que siempre fue todo relativamente institucionalizado y no hubo gran conflicto, gran problema a nivel de lo social, porque siempre como que te lo ponen a ver la experiencia de Colombia, ¿no? Ver, bueno, otras realidades, y yo creo que hay bastante ahí, ¿no? Invisibilizado, desconocido, porque obviamente todo eso es funcional también a la historia que se quiere contar, ¿no? Como decías vos, de nuestro continente, de nuestros pueblos. Sí, yo, por ejemplo, siempre pienso que aquí también es poco conocido. Creo que Venezuela se ha conocido básicamente a partir del periodo de Chávez. Claro. Que bueno, toda esa situación hizo que en Uruguay se hablara mucho de Venezuela. Nosotros tenemos además un vínculo con Venezuela de la época de la dictadura, porque bueno, una de nuestras detenidas desaparecidas, la maestra Quintero, escapando del campo de concentración, intentó y logró meterse adentro de la embajada de Venezuela. Ah, claro, y ahí pudo. Y fue sacada de allí por la policía y el ejército que ingresó a la embajada, y entonces Uruguay rompió Venezuela rompió relaciones. Claro, violaron la inmunidad diplomática. No conocía ese episodio, mira. También algún día voy a contar la historia de Elena Quinteros, que es una de esas mujeres de América Latina que vale la pena recordar también. Y conocer, porque yo, por ejemplo, no conocía esa historia. Así que bueno, yo te agradezco. Acá ya estamos en horario cumplido el programa, pero seguro nos vamos a estar viendo y oyendo el lunes próximo. Te deseo una buena semana para vos, lo mismo para todos los y las oyentes, y bueno, a seguir peleando, como decía el compañero, ¿no? Y como decía todo esto que venimos charlando, ¿no? Si nos quedamos quietos nos van a pasar por encima. Hay que moverse, ¿no? Hay que plantarse y hay que luchar porque no hay otra. Un abrazo para todos y todas y muy buena semana, ¿eh? Gracias igualmente. Nos vemos. Chau, chau.